Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un texto, bueno, con casi 2000 años de historia ya, pero cuyas preocupaciones, fíjate, pueden resonar de formas inesperadas hoy en día. La segunda carta atribuida a Simón Pedro. Un escrito dirigido a las primeras comunidades cristianas. En un momento, parece, de ciertas tensiones. Nuestro objetivo aquí no es solo, digamos, repasar lo que dice, sino intentar comprender cómo este antiguo autor buscaba equipar a sus lectores, ¿no? Para navegar un mundo, pues como el nuestro, lleno de mensajes contradictorios, falsas promesas y esperas que ponen a prueba la fe. Exploraremos sus ideas sobre el conocimiento verdadero, las advertencias contra lo que él consideraba engaños y su visión del futuro, el llamado Día del Señor. La carta usa un lenguaje potente, imágenes vívidas, advertencias que no dejan indiferente. Así que, bueno, prepárense para una exploración intensa. Vamos a ello. Empecemos por el capítulo 1. Ahí ya se establece un tema crucial. El conocimiento. Arranca, versículos 1 y 2, con un saludo y un deseo central. Que la gracia y la paz se multipliquen. ¿Cómo? A través del conocimiento de Dios y de Jesús. O sea, desde la primera línea, este concepto de conocimiento parece la piedra angular. Sí, totalmente. Y es fundamental entender qué tipo de conocimiento propone. No es simplemente acumular datos sobre Dios. El texto lo vincula directamente al poder divino, en el versículo 3. Afirma que este poder ya ha concedido todo lo necesario para la vida y la devoción. ¿Y cómo? Precisamente mediante ese conocimiento. Es un entendimiento que, bueno, transforma y capacita. Claro. La meta que plantea es altísima. Llegar a tener parte en la naturaleza divina. El versículo 4, escapando de la corrupción del mundo, implica una participación activa en lo divino. O sea, no es algo pasivo. Y esa participación, por lo que veo, no es automática. El texto insta a poner todo el empeño en añadir, una serie de cualidades a la fe. Versículos 5 a 7. Es casi como una escalera, ¿no? Empezar con virtud, añadir conocimiento, ahí está otra vez, luego dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y, al final, amor. Viendo la lista uno podría preguntarse, ¿hay una lógica en ese orden? ¿O es un compendio sin más? Es una excelente pregunta. Aunque el texto no lo explicita al detalle, la secuencia sí sugiere una progresión coherente. Podría interpretarse así. Partes de una base moral sólida, la virtud, construyes sobre ella un entendimiento más profundo, el conocimiento. Luego desarrollas la disciplina interna, dominio propio, y la perseverancia, constancia, para después expresar esa madurez en la relación con Dios, la devoción, y con los demás, afecto fraternal y amor. Tiene sentido. Y el propósito es claro, lo dice en los versículos 8 y 9, que la fe no sea inútil ni estéril. Quien carece de estas cualidades, dice, es corto de vista, ha olvidado su purificación. Cultivarlas, por tanto, no es solo un ejercicio ético, es la forma de confirmar su llamamiento y elección, eso dicen los versículos 10 y 11, asegurando la entrada al reino eterno. Se percibe una urgencia clara en el autor al transmitir esto, ¿verdad? Menciona explícitamente, en los versículos 12 a 15, que siente la necesidad de recordarles estas cosas mientras esté vivo, porque sabe que su partida es inminente. Algo que, según dice, le fue revelado. Es como si estuviera, asegurándose de dejar un testamento espiritual bien claro. Y precisamente para reforzar la validez de ese testamento, pasa a defender la fuente de su mensaje. En el 1.16 declara firmemente, lo que han enseñado sobre la venida poderosa de Cristo no se basa en sutiles cuentos supersticiosos. Menuda frase. Insisten que fueron testigos oculares de su majestad. Exacto. Ahí fundamenta su autoridad en una experiencia directa, transformadora, que por la descripción, pues coincide con la transfiguración. Ese momento cumbre en los evangelios donde unos pocos discípulos vieron a Jesús glorificado y escucharon una voz divina. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Eso lo recogen los versículos 17 y 18. Claro. Lo interesante es cómo presenta una doble validación. Por un lado, la experiencia personal. Oímos esa voz. Y por otro, que esa experiencia confirma la palabra de los profetas, versículo 19. O sea, la experiencia apostólica valida la profecía antigua. Es como decir, no solo lo vimos y oímos, sino que esto da pleno sentido a lo que ya estaba escrito.
Y añade una advertencia crucial sobre cómo interpretar esas profecías, ¿no? Versículos 20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura surge de una interpretación particular o privada. No es una opinión personal que cualquiera pueda proyectar sobre el texto. Precisamente. La perspectiva que ofrece es que los profetas hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Versículo 21. Esto establece una norma hermenéutica, digamos, una forma de entender cómo debe abordarse el mensaje profético según el autor, como algo divinamente inspirado, no como invención humana sujeta a capricho interpretativo. Por eso pide que se le preste atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, el 19, una guía fiable. Entiendo. Hasta que amanezca una comprensión más plena, dice. Ahora bien, habiendo establecido esta base de conocimiento auténtico, de testimonio fiable, la carta da un giro dramático. Aquí la atmósfera cambia, radicalmente. El capítulo 2 arranca con una advertencia muy seria, versículo 1. Así como hubo falsos profetas en el pasado de Israel, ahora surgirán falsos maestros dentro de la comunidad. Y su método es insidioso. Introducirán encubiertamente lo que el texto llama herejías destructivas. ¿Podríamos aclarar qué significa eso aquí? Pues herejías destructivas se referiría a enseñanzas que se desvían radicalmente de la doctrina apostólica considerada fundamental, hasta el punto de negar al propio Señor, dice el versículo 1, y que según el autor conducen a la perdición. El énfasis está en su carácter divisivo y dañino, para la fe y la comunidad. El texto no detalla el contenido exacto de todas estas herejías, pero sí describe, y mucho, las características y motivaciones de quienes las propagan. Analicemos esas características, porque, son descritas con una crudeza notable. ¿Cuáles son las tácticas y motivaciones clave que el texto les atribuye? El texto perfila un patrón muy claro. Primero, su influencia. Dice que muchos le seguirán, lo que provocará que el camino de la verdad sea difamado. Versículo 2. Segundo, su motivación principal, la avaricia, les lleva a explotar a los creyentes con palabras engañosas. Versículo 3. Buscan beneficio personal, O sea, el dinero. Parece que sí, es un factor clave. Tercero, su método, a menudo secreto o disimulado, encubiertamente. Y cuarto, su destino. Lo presenta como inevitable. Una pronta destrucción, una condena que no se demora. Versículos 1 y 3. El autor no alberga dudas sobre su juicio final. Para subrayar esta certeza del juicio divino sobre la maldad, recurre a ejemplos del pasado, casi como precedentes legales divinos. Menciona a los ángeles caídos confinados en prisiones de oscuridad, versículo 4, el diluvio que juzgó al mundo antiguo pero preservó a Noé, versículo 5, y la destrucción de Sodoma y Gomorra como ejemplo para los impíos, mientras Lot, el justo, fue rescatado. Versículos 6 al 8. Claro, estos ejemplos sirven para extraer una conclusión general. Lo hace en el versículo 9. El Señor tiene tanto el poder como el criterio para librar a los piadosos de las pruebas y para reservar a los injustos para el castigo. Y pone un énfasis particular en castigar a aquellos que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y, ojo, desprecian la autoridad. Versículo 10. Esa conexión es interesante. Sí, la conexión entre inmoralidad sexual y rebelión contra el orden establecido parece ser una marca distintiva de estos grupos, según la carta. Y las descripciones que siguen son implacables. Los llama atrevidos y arrogantes, que no temen insultar a seres celestiales. Versículos 10 y 11. Los compara con animales irracionales, guiados solo por el instinto y destinados a la destrucción. Versículo 12. Habla de su disfrute de los placeres pasajeros, llamándolos manchas y suciedad que contaminan las reuniones comunitarias. Versículo 13. Tremendo. El retrato sigue acumulando rasgos negativos. Ojos llenos de adulterio, insaciables de pecado, expertos en seducir a los inestables, y con un corazón ejercitado en la avaricia. Versículo 14. Son llamados directamente hijos de maldición. La acumulación de calificativos es abrumadora. Busca pintar una imagen de profunda corrupción moral y espiritual. Y el uso del ejemplo de Balán, versículos 15 y 16, el profeta que se desvió por dinero, refuerza el tema de la avaricia como motor. Usa también metáforas muy potentes para describir su falta de sustancia. Son fuentes sin agua,
y niebla empujada por la tormenta. Versículo 17. Prometen mucho, pero no ofrecen nada sólido, nada duradero. Exacto. Y su método de captación es revelador. Usan discursos arrogantes y sin sentido, apelando a los deseos de la carne, para seducir especialmente a aquellos que acaban de escapar de un estilo de vida erróneo. Versículo 18. Son vulnerables y explotan esa vulnerabilidad. Ya veo. Aquí reside una de las paradojas más fascinantes que señala el texto. Versículo 19. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Es una crítica devastadora a la hipocresía y al poder engañoso de ciertas ideologías o discursos. El capítulo concluye con una advertencia final que es, quizás, una de las más duras de toda la carta. Afirma que si alguien ha conocido el camino de la justicia y luego se enreda de nuevo en la corrupción del mundo, su último estado viene a ser peor que el primero. Versículos 20 y 21. Para ilustrar esto, no duda en usar dos proverbios populares, muy gráficos y desagradables. Versículo 22. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada, a revolcarse en el lodo. La imagen subraya la gravedad que el autor atribuye a la apostasía consciente, al abandono deliberado de la verdad conocida. Pasamos al último capítulo, el tercero. El autor comienza recordando que es su segunda carta, y reitera su propósito, refrescarles la memoria. Versículo 1. Para que no olviden las enseñanzas recibidas, tanto de los profetas del Antiguo Testamento como el mandamiento del Señor transmitido por los apóstoles. Versículo 2. Hay una clara intención de anclar a la comunidad en su tradición fundacional, frente a las novedades engañosas. Y parece que una de las áreas donde necesitaban ese anclaje era frente al escepticismo creciente, parece, sobre la promesa de la segunda venida de Cristo, lo que llamamos la parusía. El texto anticipa, en los versículos 3 y 4, la aparición de burladores, que preguntarán con sorna, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es el argumento de la inacción divina, ¿no?, de la aparente demora. Sí, la eterna pregunta. Si va a venir, ¿por qué tarda tanto? Y la carta ofrece una refutación en dos partes a estos burladores. Primero, versículos 5 y 6, les acusa de ignorar voluntariamente dos eventos cósmicos pasados donde Dios sí intervino decisivamente. La creación del mundo por la palabra de Dios y la destrucción del mundo antiguo mediante el agua, el diluvio. El argumento implícito es, si Dios actúa así en el pasado, ¿por qué asumir que no lo hará de nuevo? Para el fuego, guardados para un futuro día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y para abordar directamente la cuestión de la tardanza, introduce una perspectiva radicalmente diferente sobre el tiempo divino. Versículo 8. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no pretende ser una fórmula matemática, sino un llamado a comprender que los plazos de Dios no son los nuestros. Entiendo. De hecho, vincula esta aparente demora no con la indiferencia o la incapacidad divina, sino con la paciencia de Dios. Versículo 9, cuyo deseo, según el texto, es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La espera se reinterpreta como un tiempo de gracia, de oportunidad. Imagen clásica. Y la descripción de ese día es, bueno, apocalíptica. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas o descubiertas. Es una imagen de disolución cósmica. Ante esta perspectiva tan drástica, surge inevitablemente la pregunta ética. Lo plantea en los versículos 11 y 12. Si todo va a terminar así, ¿cómo deberíamos vivir ahora? La respuesta del texto es directa, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y, fíjate, apresurándose para la venida de ese día. O sea, no pasividad. No, al contrario. La expectativa del fin no debe llevar a la pasividad, sino a una vida ética intensificada. Y crucialmente, esta destrucción no es el final absoluto. Da paso a una esperanza de renovación. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 13. Por eso, la exhortación práctica es a esforzarse para ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles, en paz. Versículo 14.
en ese momento final. Y es en este contexto que hace una referencia muy interesante a las cartas del amado hermano Pablo. Versículos 15 y 16. Reconoce la sabiduría divina en Pablo, pero también admite que algunas cosas en sus escritos son difíciles de entender. Eso es llamativo. Sí, y señala que los indoctos e inconstantes, otra vez la inconstancia como problema, tuercen esas enseñanzas, como también lo hacen con las otras escrituras, dice, para su propia perdición. Esa mención de Pablo es históricamente muy significativa. Implica un reconocimiento temprano de las cartas de Pablo como parte de un corpus de escrituras con autoridad, a la par que el Antiguo Testamento. Pero también refleja, con honestidad, una realidad de la Iglesia primitiva, la existencia de interpretaciones divergentes y, desde la perspectiva de este autor, peligrosamente erróneas de textos que ya circulaban. Claro. La exhortación final de la carta, versículos 17 y 18, cierra el círculo. Sabiendo todo esto de antemano, hay que estar en guardia, para no ser arrastrados por el error de los inicuos y perder la propia firmeza. ¿Y cuál es la estrategia fundamental para mantenerse firme? Volvemos al principio. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento auténtico y creciente sigue siendo la clave, el ancla y el motor. Hemos recorrido entonces los grandes ejes de esta segunda carta atribuida a Pedro. Un llamado apremiante a fundamentar la fe en un conocimiento que transforma y se expresa en virtud. Una defensa vehemente de la verdad apostólica frente a cuentos y dudas. Advertencias muy duras contra líderes engañosos, movidos por la codicia y la sensualidad. Y una reflexión sobre el fin de los tiempos que busca equilibrar la paciencia de Dios, la certeza del juicio y la esperanza de una nueva creación. Bien, ¿cómo podemos sintetizar el mensaje central de este texto tan denso? Pues contemplada en su conjunto, esta carta es una ventana fascinante a los desafíos de una comunidad cristiana. Quizá ya una o dos generaciones después de los apóstoles. Vemos tensiones internas muy reales. La lucha contra enseñanzas consideradas desviadas que surgían desde dentro y la necesidad de gestionar las expectativas ante una segunda venida de Cristo que no llegaba tan pronto como algunos esperaban. Exacto. La respuesta que articula es integral. Llama a una ética personal rigurosa, ancla la fe en el testimonio recibido del pasado y la proyecta hacia una esperanza futura. Pero insiste en que el fundamento que sostiene todo esto es un conocimiento correcto, profundo y presciente de Dios y Jesucristo. Ese conocimiento es presentado como el discernimiento necesario contra el error y como el combustible para la perseverancia y el crecimiento espiritual. Y esto nos deja con una reflexión final. El texto insiste en la conexión vital entre conocimiento auténtico, conducta ética y estabilidad espiritual. En nuestra época actual, bombardeada por un volumen ingente de información, pero también por desinformación deliberada, narrativas interesadas, lo que llamamos fake news, ¿no resuenan de alguna manera estas antiguas advertencias sobre falsos maestros que usan palabras engañosas o prometen libertad mientras promueven alguna forma de esclavitud? Desde luego que resuenan. Mucho. Más allá de contextos religiosos específicos, ¿qué significaría hoy para cualquiera que busque la verdad o un sentido más profundo? Cultivar activamente un tipo de conocimiento que no solo informe, sino que realmente discierna, edifique el carácter y proporcione una base sólida frente a los discursos persuasivos, pero a menudo vacíos. Una pregunta que quizás valga la pena seguir explorando, darle unas vueltas.